Wendy's vende 83 millones de porciones de chili cada año. Eso es suficiente para llenar 8,5 albercas olímpicas, lo cual no es una imagen que alguien pida, pero aquí estamos. Lo extraño no es el número, es lo que realmente es el chili. Es la hamburguesa de ayer que no se vendió, picada, congelada y convertida en un guiso. Y de alguna manera, contra toda lógica, es una de las mejores cosas del menú. Por eso hoy vamos a ver por qué el chili de Wendy's no debería funcionar, pero lo hace. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal de Weird History Food. Después de eso, por favor, deja un comentario y dinos qué otros acompañamientos de comida rápida te gustaría que tratáramos. Bien, que alguien saque los chiles guatemaltecos infernales porque vamos a preparar chili. El hombre detrás de Wendy's no era un candidato obvio para convertirse en un ícono de la comida rápida. Dave Thomas nació en 1932 en Atlantic City, Nueva Jersey. Fue adoptado a las 6 semanas de nacido y creció en Kalamazoo, Michigan. Su infancia fue difícil, de esa manera que la gente que no la vivió suele describir como formadora de carácter. Su madre adoptiva murió cuando él tenía 5 años. Su padre se volvió a casar 2 veces antes de que Dave cumpliera 10 años y la familia se mudaba constantemente siguiendo trabajos de construcción. Dejó la escuela después del 10º grado para trabajar a tiempo completo en un restaurante, lo que más tarde llamó su mayor error. Finalmente obtuvo su certificado de equivalencia de preparatoria en sus 60s, cuando Wendy's ya era una marca global, lo cual es una historia inspiradora sobre el aprendizaje durante toda la vida o un recordatorio de que la educación formal es mayormente opcional si estás dispuesto a trabajar lo suficiente, posiblemente ambas cosas. El negocio de los restaurantes fue la única constante. Thomas trabajó durante años abriéndose camino en la industria. Cocinero de comida rápida, subgerente, supervisor de comedor en el ejército durante la Guerra de Corea, antes de recibir una asignación clave a principios de los años 60, rescatar 4 franquicias de Kentucky Fried Chicken en Columbus, Ohio, que estaban fracasando. Logró que fueran rentables. Su mentor en ese periodo fue el propio coronel Harlan Sanders, a quien Thomas describía como alguien que sabía cómo llamar tu atención, y casi siempre era gritándote groserías. Te voy a lavar la boca con pollo dulce de tanque. Inténtalo, a ver si te atreves. En 1968, Thomas vendió su participación en esas franquicias de regreso a la sede de KFC por unos $1.5 millones, el equivalente a unos 14 millones en 2026. Tenía 35 años. Thomas tomó el dinero, dejó el pollo frito atrás y se obsesionó con las hamburguesas. Probó una hamburguesa de McDonald's y no le impresionó. Como él mismo dijo después, era cero. Él quería algo fresco, hecho al momento y con ingredientes reales. Una hamburguesa que tratara al cliente como un adulto. En 1969 abrió la primera Wendy's de hamburguesas a la antigua en Columbus, Ohio, y la nombró en honor a su hija. Más o menos. Su verdadero nombre era Melinda Liu, pero sus hermanos no podían pronunciarlo bien, así que le decían Wendy. Thomas después admitió que tenía algunos remordimientos sobre el nombre, ya que una vez que Wendy's se convirtió en una cadena global, su hija perdió gran parte de su privacidad porque la gente asumía que ella era la vocera de la compañía. Dave Thomas consiguió un imperio global. Wendy Thomas tenía que soportar que extraños le preguntaran si ella era la de las trenzas. Las hamburguesas eran cuadradas, lo cual no era una casualidad. Thomas tenía buenos recuerdos de las hamburguesas cuadradas en Coupe Hamburgers allá en Kalamazoo. La lógica era que las esquinas cuadradas sobresalen del pan redondo, haciendo que la hamburguesa se vea más grande y generosa. Es la misma cantidad de carne, solo que parece más. Esto se consideraba un argumento de venta. El menú original tenía 5 artículos: hamburguesas, papas fritas, refrescos, Frosties y chili. El chili costaba 55 centavos, lo mismo que una hamburguesa de una sola carne. El día de la inauguración, toda la operación funcionó con solo 3 empleados. Dave Thomas era uno de ellos. Otra era una mujer llamada Gloria Ward Sophie, quien al mismo tiempo era la contadora, la cajera y la persona que preparaba el chili. En cuanto al tercer empleado, la historia, en un raro acto de modestia, parece no haberlo registrado, lo que plantea la pregunta obvia: ¿por qué chili? McDonald's no lo tiene. Burger King nunca lo ha tenido. Casi ninguna cadena importante de comida rápida lo ha intentado seriamente. Necesita hervirse a fuego lento, necesita servirse con cuchara, necesita que alguien realmente lo prepare. Y aún así, Wendy's lo puso en el menú antes de servir su primera hamburguesa. Bueno, hay una razón para eso, pero para entenderla ayuda a entender qué es realmente el chili y por qué la gente tiene sentimientos tan fuertes al respecto. El chili es uno de esos platillos que se sienten antiguos e inevitables como si siempre hubieran existido, pero no es así. También es uno de esos platillos sobre los que la gente discute con una pasión que parece desproporcionada para lo que está en juego. Es un guiso, y aún así la historia de origen más aceptada sitúa las raíces del chili en San Antonio, Texas.
en la segunda mitad del siglo XIX, y en el centro de esa historia está un grupo de mujeres conocidas como las reinas del Chili. Desde aproximadamente la década de 1860 hasta principios de la década de 1940, estas mujeres, en su mayoría mexicoamericanas, instalaban puestos de comida al aire libre en las plazas del centro de San Antonio cada noche, cocinando y sirviendo chili con carne, tamales y enchiladas a la luz de las lámparas hasta el amanecer. Mesas, manteles coloridos, músicos ambulantes. Un gran tazón de chili con una tortilla costaba una moneda de 10 centavos. Las reinas del Chili atraían a todos: banqueros, vaqueros, turistas del este que nunca se habían probado algo así. El escritor Stephen Crane, que visitó en la década de 1890, describió el Chili como si supiera exactamente a ladrillo de fuego molido del Hades, lo cual él consideraba un cumplido. Henry llamó a las plazas un carnaval y una saturnalia. Cuando los ferrocarriles llegaron a San Antonio en 1877, los visitantes empezaron a llegar específicamente para comer el chili. La ciudad finalmente cerró las actividades de las reinas del Chili de manera definitiva a principios de la década de 1940, citando regulaciones de salud. Una decisión que, dependiendo de la fuente, fue impulsada tanto por preocupaciones genuinas de sanidad como por la presión de los dueños de restaurantes establecidos que resentían la competencia. De cualquier manera, las mujeres que básicamente habían introducido el chili con carne a la cultura estadounidense dominante ya no estaban. El platillo que ellas crearon permaneció. Para cuando el chili se extendió hacia el norte y el oeste del país a principios del siglo XX, ya había comenzado a fragmentarse. La versión que llegó al resto de Estados Unidos tenía frijoles añadidos. ¿Cómo quiere su chili, teniente? ¿Con o sin frijoles? Eso no es un sombrero de frijoles, pero yo me iría. Correcto, los frijoles se agregaron en parte para dar volumen, en parte porque eran baratos y en parte porque una vez que te alejas lo suficiente de Texas, nadie está haciendo cumplir nada. Y ahí es donde empezó el problema. Texas nunca le ha perdonado a los frijoles. En competencias de chili sancionadas por organizaciones como la Sociedad Internacional del Chili y la Sociedad Internacional de Apreciación del Chili. Sí, ambas existen y sí se lo toman en serio. Los frijoles en el chili rojo tradicional son motivo de descalificación inmediata. Las reglas oficiales de la ICS definen el chili tradicional como carne, chiles rojos, especias y líquido. No se permiten frijoles ni rellenos no vegetales como arroz o pasta. Punto final. ¿Te gustaría un poco de chili casero? ¿Tiene frijoles? Sí. Entonces no es chili. El chili de verdad no lleva frijoles, pero eres de un país extranjero, así que se te perdona la ignorancia. En 1977, Texas designó oficialmente el chili con carne como el platillo estatal. La resolución lo describió como un guiso picante y especiado hecho de carne de res, chiles y otros condimentos. ¿Notas lo que no está en esa descripción? Bueno, la omisión de los frijoles no fue un accidente, lo que nos lleva de vuelta a Wendy's. Cuando Dave Thomas puso chili en su menú en 1969, le puso frijoles. Le puso verduras enteras. Lo hizo caldoso. Según los estándares de los puristas de Texas, lo que sirve Wendy's no es chili. Es, siendo muy generosos, una interpretación libre. Siendo menos generosos, es sopa de hamburguesa y vende 83 millones de tazas al año. Todo el asunto del chili de Wendy's en realidad comenzó con un problema de basura. En cualquier cocina de comida rápida tienes que cocinar anticipándote a la demanda, lo que significa que algunos días haces más hamburguesas de las que vendes. Para la mayoría de las cadenas es una ecuación simple. Las hamburguesas sobrantes van a la basura. Sin embargo, Thomas miró una bandeja de carne cocida sin vender y tuvo una idea diferente. Las picó, las congeló y decidió que las usaría en el chili del día siguiente. Tienes que contar el secreto de ese chili fabuloso y delicioso. No hay secreto, al menos para mí. Fue una solución realmente ingeniosa. Reducir el desperdicio, agregar un platillo al menú, darles a los clientes algo caliente y sustancioso que nadie más ofrecía. Thomas dijo después que sabía que quería chili en el menú antes de que abriera la primera sucursal, solo que aún no tenía una receta. Esa receta se desarrolló en su propia cocina. Su esposa, Lorraine Thomas, y su amiga Charlotte M. Key hicieron lo que solo se puede describir como sesiones de cocina maratónicas hasta que dieron con algo que funcionaba. Más o menos, esa misma receta es la que Wendy's sigue usando hoy en día. Y Thomas fue inusualmente abierto sobre lo que contenía. Mientras que la mayoría de las cadenas de comida rápida tratan sus recetas como documentos clasificados, él publicó la suya en un libro de cocina benéfico llamado Colorado Cooks for Education. Los ingredientes: carne molida, jugo de tomate, puré de tomate, frijoles rojos pequeños, cebolla, apio, chile en polvo, comino, ajo en polvo, sal, pimienta, orégano, cayena y azúcar. Suena como la despensa de un cocinero casero, suena casi pintoresco. Y resulta que no es toda la historia.
lo que Thomas publicó y lo que realmente lleva el chili de Wendy's no son exactamente lo mismo. La lista oficial de ingredientes incluye algo que no apareció en el libro de cocina, un componente que se menciona como potenciador de sabor. Está compuesto de dextrosa, sal, extracto de levadura, dióxido de silicio y almidón de maíz modificado. La dextrosa le da dulzura. El almidón de maíz modificado espesa la mezcla, pero el verdadero motor en esa lista es el extracto de levadura. El extracto de levadura es una fuente natural de glutamato, los mismos compuestos responsables de los efectos del glutamato monosódico. El glutamato monosódico ha tenido una mala reputación injusta en Estados Unidos, la mayoría de la cual se remonta a actitudes hacia la comida china más que a algo que se acerque a la ciencia real. Lo que realmente hace es potenciar el umami, esa cualidad profunda, sabrosa y envolvente que hace que la comida sepa más a sí misma y te haga querer seguir comiéndola más allá de lo razonable. Solo es un alimento soluble en agua. Bueno, voy a cocinar eso. Estoy completamente detenido. Combinado con el resto del potenciador de sabor, es lo que le da al chili de Wendy's lo que un escritor gastronómico llamó su capacidad de crear antojo, pero de una manera producida en masa. Nada de esto es siniestro. Muchos alimentos envasados y de restaurante funcionan de la misma manera, pero sí explica algo que probablemente las personas que disfrutan el chili de Wendy's han sentido sin poder nombrar. Hay una razón por la que una taza de lo que técnicamente es carne de res sobrante con salsa de tomate huele como huele en el momento en que la ponen frente a ti. Sin embargo, no todos están impresionados. Ya hemos establecido que los puristas del chili tienen opiniones, y la versión de Wendy's les da mucho de qué hablar. Tiene frijoles, de hecho 2 tipos. Tiene verduras enteras. Es más caldoso que espeso, lo que lo acerca más a una sopa con sabor a chili que a lo que un tejano llamaría chili. La Sociedad Internacional del Chili lo descalificaría de inmediato y probablemente luego le pediría que se retire del lugar. Chili del brazo bíblico, ¿eh? 1, 2. Oye, ¿qué te pasa? Oh. Lo admito, es solo de nivel 2, 2,5 como mucho. Solo quería hacerme el importante frente a los niños. También conviene tomar en cuenta el sodio. Una porción pequeña contiene alrededor de 1090 miligramos, aproximadamente el 45% de la ingesta diaria recomendada. Eso es típico de la comida rápida, pero no es nada nuevo. Por otro lado, si estás tratando de tomar una decisión razonable en un contexto de comida rápida, el chili de Wendy realmente come. Una porción pequeña tiene 280 calorías, una grande tiene 370. Para comparar, muchas ensaladas de comida rápida, una vez que les agregas el aderezo, tienen más calorías que eso. La cantidad de proteína es realmente buena. 19 gramos en una orden pequeña, 25 en una grande. Y Wendy's mantiene un programa bastante riguroso de bienestar animal para la carne de res que utilizan en su producto, cubriendo el uso de antibióticos, la sostenibilidad y auditorías a sus proveedores. No es comida saludable, pero está mejor de lo que parece. Entonces, ¿por qué nadie más ha intentado esto? Entre las principales cadenas de comida rápida, Wendy's está prácticamente solo en el negocio del chili. Algunas cadenas regionales y de comida rápida casual lo intentan. Si viste el video de Weird History Food sobre cómo funciona Skyline Chili cuando absolutamente no debería, entonces ya lo sabes. La cadena con sede en Ohio sirve chili al estilo de Cincinnati, una salsa de carne especiada que comúnmente se come sobre espagueti, lo cual es un tema completamente aparte. También son conocidos por sus hot dogs con chili. Oh sí, hot dog con chili. Desayuno de campeones. Culver's, la querida cadena del Medio Oeste, ofrece una versión suave de res y frijoles rojos con una mezcla un poco más picante que la de Wendy's. Potbelly hace una versión más espesa. Wawa y Quick Trip lo ofrecen como una opción de comida caliente. En Los Ángeles, Tommy's ha estado haciendo algo un poco diferente desde 1946, usando chili no como un platillo independiente, sino como un aderezo para hamburguesas, servido espeso sobre una hamburguesa en un puesto para llevar en Beverly y Rampart, que ha tenido una fila afuera durante casi 8 años. Pero ninguno de ellos lo ha convertido en una piedra angular. Ninguno de ellos construyó su identidad en torno a eso desde el primer día, y la razón probablemente se remonta a la misma lógica que hizo que Wendy's lo hiciera en primer lugar. Solo tiene sentido si diseñas tu operación en torno a eso. El chili es una solución inteligente al problema de la carne cocida no vendida, pero solo si construiste tu sistema alrededor de eso desde el principio. Wendy's hizo eso desde el primer día, porque Thomas estaba pensando en el desperdicio antes siquiera de abrir las puertas. La mayoría de las cadenas construyeron sistemas y prioridades diferentes. Integrar una operación de chili en esos sistemas da más problemas de los que vale la pena. Así que cuando hacen demasiadas hamburguesas, las tiran todos los días. En todas las cadenas grandes de comida rápida que no son Wendy's, eso es exactamente lo que pasa. Wendy's ha pasado por una mala racha últimamente. Weird History Food habló de algunas de sus dificultades en el video titulado La triste y lenta muerte de Wendy's.
y las quejas de los clientes han sido constantes. La calidad de la comida varía según la sucursal, hay problemas de personal y en general se siente que ya no es lo que era antes. Los precios también han subido, lo cual no ha ayudado. Hablo en serio sobre este tema. Pero casi ninguna de las quejas es sobre el chili. En una larga lista de reclamos sobre lo que ha cambiado en Wendy's, el chili destaca entre tanto ruido. Todavía huele como siempre. Todavía sabe como Lorraine Thomas y Charlotte Imco decidieron que debía saber en la cocina de alguien en 1969 con una modesta ayuda de extracto de levadura y almidón de maíz modificado. Los números hacen difícil discutirlo. 83 millones de porciones al año solo en Estados Unidos. Ohio lidera el país en ventas de chili, lo cual tiene sentido ya que Columbus es donde comenzó. Florida, Carolina del Norte, California y Texas completan los 5 primeros lugares. Sí, Texas, el estado donde ponerle frijoles al chili se considera un defecto de personalidad, es el quinto mercado más grande para el chili de Wendy's. Eso es una victoria desde cualquier punto de vista. Algunas sucursales ofrecen una opción familiar. En Canadá, el amor por el chili ha llegado aún más lejos. En las sucursales de Wendy's en Canadá sirven papas a la francesa con chili y queso, y nachos con chili y queso, lo cual es una excelente idea que el resto del mundo está ignorando. Lo sorprendente del chili de Wendy's no es la receta, ni el glutamato monosódico, ni siquiera la lógica ahorrativa de convertir las hamburguesas no vendidas de ayer en el almuerzo de hoy. Lo sorprendente es que funciona. Ha estado funcionando desde el primer día que el restaurante abrió con 3 empleados y un contador que, presumiblemente, tenía otras cosas que hacer. Dave Thomas era un huérfano que abandonó la escuela, se abrió camino en la industria restaurantera, hizo una fortuna millonaria rescatando franquicias de KFC, y luego decidió que lo que el mundo realmente necesitaba era una mejor hamburguesa. Puso chili en el menú antes de voltear su primera hamburguesa, puso a la persona que llevaba la contabilidad a trabajar ahí y nunca lo quitó del menú. Algunas ideas simplemente son correctas desde el principio. Entonces, ¿qué opinas? ¿Y siempre has sido fan del chili de Wendy's? ¿O la historia de que se hace con hamburguesas sobrantes te desanima? Cuéntanos en los comentarios abajo. Y ya que estás aquí, échale un vistazo a algunos de estos otros videos de Weird History Food.